Los dominicanos tienen un don que no se puede enseñar, porque bueno, hay talentos que se pueden aprender. Uno puede estudiar música durante años, puedes practicar un deporte quizás miles de horas, puedes aprender un idioma, puedes cocinar mejor o incluso puedes convertirte en un gran orador con suficiente disciplina. Pero hay un don que ningún libro o ninguna escuela te va a enseñar, porque no existe un curso como para poder desarrollarlo. No, tampoco hay un diploma como que certifique a alguien que lo domina, ¿no? Y cada vez que he conocido personas de República Dominicana, he tenido como la sensación, de hecho, de que muchos nacen con este don. No es algo que se vea inmediatamente, no aparece tampoco en una fotografía, ni no figura tampoco en la hoja de vida de nadie. O sea, no basta, yo creo que basta, perdón, uno compartir unos minutos con un dominicano para poder empezar a entenderlo, ¿no? Y ese don consiste en hacer que la otra persona se sienta que es realmente importante, una persona que importa. Puede sonar algo muy sencillo, ¿ah? Yo lo sé, pero hoy estamos en un mundo donde casi todos están pendientes del celular, entonces, o de responder un mensaje, un WhatsApp rápido, de terminar la conversación cuanto antes para poder pensar en lo siguiente que van a hacer, encontrarse quizás con alguien que te va a prestar atención. Eh, Básicamente es como que se vuelve algo extraordinario cuando tú no estás acostumbrado a vivir en algo, en una vida de ese tipo, ¿no? Hace un tiempo, de hecho, coincidí con un grupo de personas de distintos países latinoamericanos. De hecho, cada uno llevaba consigo como su propia forma de hablar, de bromear, de relacionarse. Los mexicanos, por ejemplo, que te hacen sentir tan cercanos. Los colombianos que conectan contigo muy fácil. También por ahí habían argentinos que apasionados, ¿no? Sobre todo con esto del mundial. Los chilenos que primero te observaban muy bien antes de conversar, de intervenir. Y los dominicanos de alguna manera hacían cosas distintas. Por ejemplo, no importaba si llevaba 5 minutos o 2 horas conversando. De alguna manera tenían una capacidad impresionante para hacerte sentir como si fueses un viejo amigo, o sea, como una persona muy cercana. Y recuerdo especialmente uno de ellos que, bueno, no era quien hablaba más fuerte, sino, ni tampoco era como el más extrovertido del grupo, pero tenía una costumbre que me llamó profundamente la atención. Y es que cuando alguien comenzaba a contar una historia, por ejemplo, él dejaba todo lo que estaba haciendo, porque hay veces que cuando tú estás en un seminario estás como de repente como en una libretita dibujando, pero el dominicano estaba concentrado mirándote específicamente para tomar toda la atención posible. Miraba a la persona fijamente, escuchaba sin interrumpir, reaccionaba, preguntaba, a veces se interesaba sinceramente en lo que se estaba hablando. Y cuando terminaba la conversación era imposible no salir con la sensación de como que de que había sido escuchado por esta persona, ¿no? O sea, de principio a fin. Y puede parecer un detalle pequeño, pero no lo es, porque hoy en día estamos rodeados de conversaciones que son tremendamente superficiales. O sea, tú estás hablando con alguien y de repente tú ves que se le va la mirada y ya, lo perdiste. Muchas personas esperan únicamente el momento como para poder hablar de sí mismas. Por ejemplo, las personas escuchan para responder, no para comprender. En cambio, el dominicano parecía disfrutar genuinamente conociendo a los demás. Y eso me cambió completamente el ambiente, ¿ah? Y la percepción. Sin darme cuenta, empezó como a unir personas que ni siquiera se conocían entre ellas y al poco tiempo todos conversaban como si llevaran años compartiendo. También me gusta mucho eso de los dominicanos. Los colombianos también lo hacen muy bien, pero los dominicanos unen de otra manera. O sea, siento que, no sé, como que hacen que, como te toman tanta atención y toman tanta atención a las otras personas, como que saben hacer las conexiones específicas. Y ahí pensé algo curioso, quizás de hecho sea uno de los grandes secretos de República Dominicana, porque cuando uno observa su historia, descubre un país que está construido como a partir del encuentro, ¿no? Una isla que durante tanto tiempo, o de quizás siglos, confluyeron pueblos muy distintos. Estaban las influencias indígenas, las africanas, las europeas, los caribeños. Todo terminó mezclándose como para poder formar una identidad que era profundamente humana. Y esa diversidad no solo quedó reflejada como en la música o en la gastronomía, que hasta el día de hoy se disfruta, también terminó apareciendo como en la manera de relacionarse.
De hecho, en muchos lugares del mundo las personas como que te intentan impresionar y en República Dominicana muchas veces primero intentan conectar contigo. Y esa es la diferencia que cambia absolutamente todo. Hay otros que, por ejemplo, que van a República Dominicana y se fijan en cómo está la arquitectura, los edificios, las iglesias, todo. Hay otros que recuerdan los paisajes, pero República Dominicana suele quedarse como en la memoria por las personas. Yo siento que el verdadero recuerdo no nace en el lugar, nace también, de hecho, siempre lo digo en los videos, ¿no? Que los verdaderos recuerdos de un país nacen como dependiendo de cómo te sentiste en el lugar, cómo te hicieron sentir las personas en el lugar. Eso pasa mucho. Hay personas que van a lugares hermosos, pero si sienten que no hay una energía, una vibra positiva, la gente se da como con un mal recuerdo. Ahora, existe una escena que nunca olvidé. Hay una persona que llegó tarde a la reunión y se veía tan nerviosa esa persona. Había tenido quizás un mal día, probablemente. Y antes de que pudiera explicarse, un dominicano simplemente sonrió y dijo, mira, no te preocupes, lo importante es que llegaste, ya estás aquí. Y no hubo ningún reproche, no hubo ninguna incomodidad, solo existió esa frase sencilla que al final desarmó toda esa tensión de llegar atrasado, ¿no? La conversación continuó normalmente y el ambiente también cambió por completo. Entonces, pensé en cuántas veces un gesto tan pequeño puede modificar el día de alguien, ¿ah? Qué increíble. Hoy estamos en unos tiempos donde creemos que a lo mejor necesitamos una gran acción para que el mundo mejore, ¿no? Pero bueno, muchas veces basta con una actitud diferente, nomás, un saludo más cálido, una sonrisa más sincera, o quizás recordar el nombre de alguien, que eso es tremendamente importante para una persona. Preguntar cómo está, y esperar realmente una respuesta para saber realmente cómo está. Eso no cuesta dinero, ¿ah? No requiere tampoco ningún talento artístico, no depende tampoco del nivel económico que tú tengas, o sea, depende únicamente de la forma en que uno decide mirar a los demás. Y quizás ahí aparece ese don dominicano, porque hacer sentir importante a otra persona no significa exagerar como en elogios, ¿ah? Significa hacerle saber que al final, durante ese momento, tiene toda tu atención. Y eso es algo que genera mucha confianza, genera mucha tranquilidad, genera alegría y sobre todo también genera recuerdos. Yo creo que quizás por eso también tantos turistas regresan hablando de la gente de República Dominicana. Porque, bueno, no sé, que es que son tantas las situaciones que un turista vive, no solamente el tema de la playa ni el clima, sino que hay veces que tú interactúas con un taxista, con una persona de un restaurante que te explica una costumbre local, un camarero por ahí, el desconocido que te ayuda, por ejemplo, a indicarte dónde está la dirección que no encuentras. Son situaciones pequeñas, pero al final todas esas son las que construyen una experiencia que es enorme. Yo creo que por ahí leí en algún momento que habían algunos psicólogos que llevaban años estudiando esto que se llama contagio emocional. No sé si han escuchado hablar de esto, que las emociones viajan entre personas mucho más rápido de lo que uno imagina. Por ejemplo, una sonrisa auténtica, cuando alguien te sonríe de manera auténtica, aumenta la probabilidad de que otra persona también te sonría. Es tal cual, es tal cual. Una actitud positiva también cambia la energía completamente del grupo y algunos parecen dominar ese lenguaje sin haberlo estudiado nunca, no porque lo practiquen conscientemente, sino porque crecieron viéndolo todos los días, porque aprendieron observando a sus padres, a sus abuelos, a los vecinos, las culturas también al final te enseñan sin dar clases. Y cuando una sociedad valora la cercanía humana, termina formando generaciones que la transmiten casi sin darse cuenta. Eso explica por qué hay personas también que apenas entran a una habitación, hacen que todos se relajen. No necesitan convertirse como en el centro de atención, simplemente hacen sentir cómodos a quienes tienen alrededor. Y ese tipo de personas son tan difíciles de olvidar, tan difíciles, porque el cerebro recuerda mucho, mucho mejor, de hecho, cómo nos sentimos que, bueno, que las palabras exactas que escuchamos. Años después nos olvidamos de conversaciones completas, pero seguimos recordando quién nos hizo sentir bien. Y creo que ahí está el verdadero regalo. Si vivimos en una época donde abundan los conocimientos, todo está en Internet, todo, todo puede aprenderse.
pero la capacidad de conectar emocionalmente sigue siendo uno de esos recursos más escasos del mundo. Y cuando uno recuerda o uno encuentra más que nada personas que lo hacen sentir como de manera natural, inevitablemente termina preguntándose cuál es el secreto. Yo creo que tal vez no exista una explicación única a todo esto. Quizás sea una mezcla de historia, de cultura, de familia y de forma de entender la vida. O quizás simplemente haya lugares donde todavía se conserva algo que en otras partes del mundo se ha estado perdiendo, la costumbre de mirar a las personas antes que estar pendientes del reloj, de conversar antes de que estar corriendo, o sea, de escuchar antes que responder. Y si eso es realmente un don, entonces entiendo perfectamente por qué tantos hablan como con cariño de los dominicanos después de conocerlos, porque hay regalos que no caben en una caja, o sea, hay regalos que son, por ejemplo, que pueden ser eh, una conversación, una hospitalidad, una empatía, una sonrisa que aparece justo cuando una persona lo necesita. Hay regalos que no se compran. Son regalos que se viven y yo creo que quizás por eso cuando alguien pregunta qué tiene de especial la gente de República Dominicana, la respuesta nunca termina siendo una sola palabra. Yo creo que algunos talentos pueden medirse, otros pueden entrenarse, pero existe uno que simplemente se siente y cuando aparece deja una huella que es imposible de borrar. Así que muchas gracias amigos dominicanos. La verdad es que a veces se agradece también esa actitud, esa forma de ser y nos enseñan mucho. Así que si este video te llevó a la reflexión, te invito a que lo apoyes con un like, que te suscribas a este canal y nos vemos en el siguiente video. Chao.